Bendiciones a todos. Buenas tardes para algunos. Buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a empezar la clase mientras los demás se vayan conectando. ¿Cómo están? Buenas noches, bendiciones. Por aquí todo bien, gracias a Dios. Amén. Bendiciones, hermana Maribel, hermana Jay. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bendiciones a todos, bendiciones, maestro. Angie, LD para Fox. ¿Cómo están? Bendiciones, buenas noches. Bendiciones a todos. Buenas noches. Vamos a empezar este tiempo. Vamos a seguir hoy con la segunda clase. Vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Vamos a pedirle que Él tome el control de este momento, que el Espíritu Santo nos guíe, que Él nos pueda enseñar en esta sesión y que podamos, o sea, seguir siendo edificados para la obra en la que Él nos ha llamado concretamente. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta clase que nos permites tener, Señor. Gracias por este curso de ministerio pastoral y gracias por estarnos equipando para la obra a la que nos has llamado, Señor. Te damos gracias, honra y gloria. Te entregamos este tiempo, pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, que tu Santo Espíritu nos dirija, Señor, que se haga tu voluntad en este momento. Espíritu Santo, enséñanos tu palabra, enséñanos lo que necesitamos entender, comprender para el llamado que tienes para nosotros. Guíanos en este momento, te damos el espacio, la plataforma es tuya, que seas tú impartiendo esta sesión y preparando también nos para recibir lo que tienes para nosotros en esta sesión, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por lo que estarás haciendo en este momento. Gracias por lo que manifestarás, Señor, por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús hemos orado y todos decimos amén y amén. Hoy vamos a estar avanzando, vamos a seguir con la clase. Los puntos que estaremos viendo no son muchos en esta sesión, así que la clase será relativamente corta, pero vamos a avanzar, o sea, en cuanto a este curso de Ministerio Pastoral. La semana pasada estuvimos viendo nosotros el corazón de un pastor, o sea, que el Señor quiere dar a su pueblo pastores conforme a su corazón, pastores y hombres, mujeres de Dios que pastoreen el pueblo que Él les ha confiado, o sea, según su corazón, o sea, de la forma en la que Él lo espera verdaderamente. Es lo que estuvimos viendo la semana pasada. En esta semana vamos a ver el rol del pastor en la iglesia y la comunidad. Vamos a ver algunas de las funciones pastorales dentro de la iglesia, que son funciones muy importantes que necesitamos nosotros conocer como hombres, mujeres de Dios, pues que el Señor está levantando para su gloria. Así que, o sea, cuando analizamos el ministerio pastoral, la semana pasada estábamos hablando, cuando tocamos, por ejemplo, Efesios capítulo 4, dijimos que la palabra del Señor dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que Dios ha hecho. Pero cuando analizamos bien este pasaje bíblico, la palabra está sumamente clara. La palabra del Señor nos dice que el Señor es quien constituye estos distintos llamados. Es Dios quien establece estos ministerios. Por más que yo reciba un entrenamiento, una capacitación y todo lo demás, si no he sido llamado a ser o a ejercer este ministerio, pues me va a costar bastante. Va a ser muy difícil para mí, o sea, llegar al nivel al que Dios quiere, porque obviamente no es algo que Él me llamó a hacer. Puedo aspirar a ser líder, puedo aspirar a ser lo que el apóstol Pablo decía a Timoteo, o sea, un obispo como tal, que era principalmente, o sea, que eran los líderes de la iglesia, iglesias locales en aquel entonces. Esto puedo aspirar a hacerlo, puedo desearlo. De hecho, la palabra dice que el que aspira al obispado, o sea, una obra noble, o sea, algo noble él está deseando, o pues básicamente él está queriendo tener. Y ahí cuando lo analizamos profundamente, la palabra del Señor estaba hablando del liderazgo.
O sea, los que eran líderes, los que estaban establecidos sobre las iglesias, sobre, pues, obviamente los distintos grupos del pueblo del Señor que estaban establecidos en distintas ciudades, en distintos lugares. Entonces, el que quería hacerlo, pues podía llegar a hacerlo. Y el apóstol Pablo ponía unos límites. Él decía que tiene que ser esposo de una sola esposa, tener un buen testimonio, tener su casa en orden, no ser amador del vino ni del dinero. O sea, él empezó a poner algunas pautas para esas personas. O sea, si yo quiero establecerme en la iglesia o ser establecido en la iglesia como diácono, como líder, como obispo, como en aquel entonces, yo lo puedo llegar a hacer solo siempre y cuando yo cumpla con los requisitos que el apóstol Pablo establece y menciona en la palabra del Señor. Ahora, para ser pastor no es lo mismo. Para ser apóstol, evangelista, profeta, maestro, no es lo mismo. O sea, tiene que ser un llamado de Dios. O sea, Dios tiene que decir de mí, como dijo en el caso del apóstol Pablo, que yo lo he establecido como apóstol para los gentiles. Dios tiene que decir de mí, pónganme aparte a tal persona y tal otra persona para la obra que yo los he llamado, las he llamado a hacer. Dios tiene que habernos llamado para ese ministerio. No es solamente desearlo y recibir un entrenamiento y listo, ya me convierto en un pastor. Porque, o sea, estaré yo haciendo una labor, pero, o sea, sin tener la unción y el respaldo de Dios. Para los hombres voy a ser pastor porque tengo un título, porque tengo una licencia, porque me dieron una capacitación, pero para Dios no necesariamente voy a ser el pastor que Él mandó para su pueblo. Esto ha llevado a que muchas personas se hayan convertido en hombres de Dios que se han aprovechado del pueblo del Señor porque no tenían el llamado y tampoco el corazón para ejercer ese llamado y pues simplemente estuvieron ahí porque alguien los nombró, alguien los puso o tenían algunas ambiciones, querían recibir los privilegios que ese ministerio les podía dar. Entonces aspiraron a ser pastor únicamente para eso, pero no fue un llamado iniciado por Dios en sus vidas. Es muy importante eso. Entonces, Dios es quien establece a los pastores. Ahora, una vez que yo sé que Dios me llamó al pastorado, que Dios me llamó a ejercer una función pastoral, pues en este momento aprendo cuáles son las distintas funciones o las responsabilidades que me tocan. Hay otra cosa que dijimos la semana pasada en la sesión que tuvimos, fue que obviamente en el contexto del ministerio necesito haber sido llamado para ser establecido pastor. Ahora, Dios me lleva de vez en cuando a ejercer ciertas funciones pastorales. Puede ser dentro de la casa o en ciertos lugares, porque yo creo que todos nosotros aquí tenemos a personas que nosotros estamos pastoreando, ovejas o almas que vienen a nosotros para pedir consejería, que vienen a nosotros y piden que oremos por ellas, o sea, personas que nos buscan como si fuéramos sus pastores de una u otra forma. Entonces, es simplemente que estamos jugando esas funciones y es bueno, pero hablando en el contexto ministerial, para yo estar ejerciendo esta labor necesito tener el respaldo de Dios, es decir, necesito haber sido ungido para poder ejercer esta función. En el Antiguo Testamento había tres unciones mayores. Estaba la unción profética, o sea, la unción que Dios depositaba sobre los profetas, la unción sacerdotal, que era para los sacerdotes en aquel entonces, y la unción real. Eran las tres unciones principales, o sea, eran las tres personas que Dios escogía, elegía para guiar a su pueblo, para ser intermediarios entre Dios y el pueblo, para reinar sobre su pueblo y todo, o sea, básicamente. Entonces, principalmente Dios trabajaba principalmente a través de esas tres unciones, con el rey para gobernar a su pueblo, con el sacerdote para ser o sea, el que restaura o reconcilia a Dios con el pueblo, y con el profeta como voz de Dios para ese pueblo, porque no todos escuchaban ni todos tenían una relación cercana con Dios al punto de escucharlo directamente. Entonces, la dirección de Dios la recibían de profetas. Ahora, no podía alguien levantarse y decir, yo quiero ser sacerdote y ser establecido sacerdote y entrar en el templo y hacerlo. La misma gloria de Dios y la ira de Dios lo iba a golpear y se iba a morir. O sea, uno tenía que haber sido llamado, o aparte que tenía que haber sido llamado por el hecho de que, pues, todo el linaje de Leví
O sea, era la raza o la tribu consagrada al Señor. Entonces, si yo no era parte de la tribu de Levi, no podía aspirar normalmente al sacerdocio, porque era reservado específicamente para los levitas. Entonces, Dios tenía que haber, o sea, visto en la persona el hecho de que pertenece a esa tribu y además, cuando eran funciones sacerdotales importantes, el Señor tenía que nombrarlos para que ellos fuesen elegidos y ungidos para ejercer el sacerdocio. Dentro de la tribu de Leví, el Señor eligió a la familia de Aarón para ejercer lo que tenía que ver con el sumo sacerdocio, o sea, como tal. Entonces, era muy necesario haber sido escogido por Dios. Nadie se podía levantar y decir, yo quiero ser levita, o yo quiero ser, o yo quiero ofrecer servicios y sacrificios al Señor. No era así. Lo mismo con los profetas, Dios los llamaba. Y lo mismo pasaba con los reyes. Sí era sucesión, una sucesión, pero ellos tenían que haber sido ungidos primeramente antes de poder ejercer esto. Entonces, en el contexto del ministerio pastoral igual, o sea, necesito haber sido llamado y necesito haber sido ungido por Dios para poder ejercer esta función. Si no, voy a ser como cualquier persona. O sea, simplemente alguien que ha asumido un papel que no es el suyo verdaderamente. Es muy importante. Ahora, ¿cuáles son las funciones pastorales? Tengo que entender que como pastor mi papel es fundamental en la edificación y el cuidado del cuerpo de Cristo. De hecho, en Efesios 4:11, la función común a estos cinco ministerios que son el apostolado, o sea, el ministerio profético, el ministerio de maestro, de evangelista y de pastor, la función común es el hecho de perfeccionar a los santos. Dios los ha levantado para perfeccionar a los santos, para edificar el cuerpo de Cristo y hay otras funciones que el Señor menciona en el versículo 13, 14 y así seguido, pero son las funciones generales. Entonces, como pastor, yo tengo un papel fundamental en la edificación y el cuidado del cuerpo de Cristo. Mi labor no es solamente enseñar. Hay distintas funciones que yo tengo para el crecimiento espiritual de la iglesia, de las ovejas que Dios me ha dado y también la unidad dentro del cuerpo de Cristo como tal. Y aquí vamos a ver algunas de estas funciones. Una de ellas es la enseñanza y la edificación. Como pastor, Dios me llama a enseñar y a edificar a los creyentes. La meta es llevar a estos creyentes a la madurez espiritual. O sea, yo como pastor no estoy solo para alcanzarlos, es más, el que dentro del cuerpo, o sea, de los cinco ministerios, tiene más la función de alcanzar y de ganar almas, es el evangelista. Pero todos nosotros obviamente somos llamados a anunciar las buenas nuevas de Cristo, de predicar el evangelio. Entonces, todos tenemos la tarea de alcanzar. No lo vamos a hacer a la misma magnitud, pero todos tenemos esa tarea. Sin embargo, la tarea principal del pastor es el cuidado de las ovejas. Como un pastor normal, un pastor tradicional en el campo, en un lugar en específico, o sea, su función es cuidar de ese rebaño. De ese el término viene y define lo mismo, o sea, el pastor en el contexto del ministerio como el pastor en el contexto de la cría de los animales, o sea, el término es igual. Una persona que cuida de estas ovejas o de estos animales que están debajo de su responsabilidad. Es principalmente, o sea, la función que tiene el pastor, o sea, como tal. Entonces, dentro de esas funciones está el hecho de enseñar y edificar. ¿Por qué? Porque pues obviamente con la enseñanza yo voy nutriendo y alimentando al pueblo del Señor. O sea, no solamente se trata de predicar. Dentro de las funciones del pastor está también el hecho de enseñar. Por supuesto, si es una iglesia que tiene una combinación de distintos ministros, pues puede que haya maestros dentro del ministerio que enseñen al pueblo del Señor, pero muchas veces no hay personas con un ministerio de maestro como tal. Entonces le toca al pastor impartir enseñanzas. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del crecimiento espiritual de estas ovejas es mía como pastor. Cuando el Señor me pone, o sea, me da ovejas, me da almas, me da discípulos, mi responsabilidad como pastor es enseñar a ese pueblo y edificar a esos creyentes, ayudarlos a llegar a la madurez espiritual. Es mi función. E insisto mucho, o sea, no solo se trata de predicar, porque como les comentaba, la predicación no nutre necesariamente las almas.
Juan el Bautista en el desierto no enseñaba, él predicaba. Arrepiéntase, cambien, esto, aquello, lo. Jesús es quien ejercía un ministerio de enseñanza, porque él enseñaba, el reino de Dios es semejante a. El reino de Dios es semejante a un hombre que yendo, pues obviamente de viaje, dio algunos talentos a sus siervos. A uno dio 10, al otro le dio 5 y al otro 2. O a uno 5, al otro 2, al último uno. O sea, según las versiones de esta parábola como tal. O sea, él daba enseñanzas, él hablaba de que el reino de Dios es semejante a un hombre, a un sembrador que fue a sembrar. O sea, una parte de las semillas cayó en el camino, otra en lugares áridos, otra semilla, o sea, cayó en piedras, entre piedras, otra en espinas, y últimamente, o sea, la otra parte cayó en una tierra fértil, y él después empieza a dar enseñanzas. Después empieza a decir, bienaventurados en el sermón, en el monte, o sea, él enseñaba, porque es con esas enseñanzas que las personas crecen. No con prédica, con decirle a la gente arrepiéntense o darle prédicas así motivacionales, la gente no crece. Entonces, como pastor, tengo que entender que mi responsabilidad es enseñar también, o sea, darle al pueblo las herramientas que necesitan para ser edificados, para llegar a esa madurez espiritual que ellos necesitan. Y, por ejemplo, si yo no le enseño a las personas acerca, por ejemplo, de cómo, o sea, vivir una vida llena del Espíritu Santo, ¿cómo la gente van a vivir? Si no les enseño acerca de la oración, ¿cómo van a mejorar su vida de oración? Si no les enseño, por ejemplo, acerca de la santidad o del pecado, ¿cómo van a estar cambiando esas áreas de su vida? Si no les enseño acerca de la eternidad, ¿cómo van a vivir conscientes del hecho de que, o sea, un día vamos a irnos de esa tierra y este tiempo es temporal, o sea, este momento es temporal aquí en la tierra. Nos iremos. Y pues vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, vamos a rendir cuentas por nuestra vida. O sea, si yo no me siento a enseñar, a veces a dar series de enseñanzas, ¿cómo el pueblo va a crecer? ¿Cómo el pueblo va a madurar si no les enseño acerca de la fe? ¿Cómo van a desarrollar esa fe para crecer? Entonces, necesito como pastor entender que mi función incluye el hecho de enseñar al pueblo, porque es con enseñanza que yo les alimento y les ayudo a crecer verdaderamente. Es sumamente importante esto, o sea, como tal. El apóstol Pablo decía, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, el otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Él estaba hablando de que las funciones de esos distintos ministros era edificar al pueblo. Uno alcanzó, el otro empezó a hacer crecer, o sea, va edificando a través de las enseñanzas. Entonces, enseñar, edificar al pueblo es mi función. Ahora, si entiendo que esta es mi función, entiendo que necesito estudiar y aprender para enseñar. Porque ¿qué le voy a enseñar? La semana pasada lo estábamos viendo, o sea, yo solo transmito lo que tengo. Si no tengo nada de palabra del Señor, ¿qué voy a enseñar al pueblo? Nada, en absoluto, absolutamente nada. No puedo comunicar lo que no tengo. Entonces, cuando yo entiendo que es una de mis funciones, hago del hecho de meditar, estudiar la palabra del Señor y aprender de las Escrituras una tarea. Primeramente para mí, porque necesito crecer y seguir creciendo y seguir madurando. Y dos, para este pueblo. Entonces, no solo me levanto un día así, el servicio es a las 9 de la mañana y a las 8 empiezo a investigar online qué prédica de Google puedo impartir o qué prédica de YouTube o una enseñanza que busco con inteligencia artificial y ya lo comunica al pueblo. No. O sea, es como les comentaba la semana pasada, les estoy dando snack al pueblo. Con esto no se alimentan. Sienten que están llenos al instante, pero apenas salgan, no, no, todo se fue. Y aparte que no se están nutriendo, si a su cuerpo no está recibiendo los nutrientes necesarios, van a salir de ahí malnutridos espiritualmente. Y pues una persona malnutrida es muy débil espiritualmente. Por eso las iglesias son demasiadas débiles. En este momento muchos cristianos son muy débiles espiritualmente hablando, porque su condición espiritual es la condición de un malnutrido. ¿Por qué? Porque los pastores no están jugando el papel que deberían de estar jugando.
que es el de enseñar y nutrir, alimentar al pueblo. O sea, pasen una semana, 2 semanas sin comer bien, van a adelgazar, van a perder peso. Pasen un mes así, va a ser peor. Entonces, si yo no quiero esto físicamente hablando, no puedo exponer ese rebaño a esa condición espiritual, o sea, no nutriéndolos con alimento sólido. O sea, no nutriéndolos con alimento sólido. No basta con simplemente predicar, no basta con dar un mensaje, es dar intencionalmente mensajes para enseñar y ayudar al pueblo a madurar y a crecer verdaderamente. Entonces, es mi tarea como pastor edificarlos. Si tengo ovejas débiles espiritualmente hablando, si tengo ovejas que se dejan llevar fácilmente por el pecado, si tengo ovejas que son muy flacas, es mi responsabilidad como pastor o como persona que Dios ha puesto por encima de estas ovejas como tal. Segundo, la tarea también del pastor es cuidar y proteger al rebaño. O sea, no solo enseño, pero también me toca cuidar, velar por la salud espiritual de estas ovejas que Dios me ha dado. Tengo que velar por ella. Tengo que ser como si fuera su protector. Es lo que hace un pastor. El pastor cuando viene el lobo o algo o sea, o algún animal para atacar a las ovejas, el pastor no los deja así desprotegidos y sale corriendo, no. Y muchos pastores hacen esto precisamente, apenas sienten que son espíritus demoníacos que están atormentando a las ovejas, vayan con la líder de intercesión, esto no soy yo. No, o sea, todo el mundo dentro de la iglesia está bajo mi responsabilidad, hasta la líder de intercesión. Entonces no puedo ser menos fuerte espiritualmente hablando que mis ministros y que los líderes de intercesión y que los intercesores, no, porque están debajo de mi cobertura espiritualmente hablando. Y yo soy quien, o sea, Dios está usando para proveerles protección espiritual. Es decir, que el nivel de protección que ellos tienen depende del nivel de fuerza espiritual que tiene el pastor que está encima. O sea, si el pastor está débil espiritualmente hablando, no ora, no ayuna, no pasa tiempo en la presencia del Señor, no está fortalecido espiritualmente hablando, el pueblo lo siente. Entonces, muchas veces no se ve solamente por ataques, no, se ve por el desorden mismo que hay dentro de la iglesia. La gente juega con el pecado, la gente vive como quieren, desenfrenadamente, apenas vienen problemas, se desmotivan, se desenfocan, se van de la iglesia, no se mantienen, o sea, son cosas que pasan. Y entonces empezamos a pensar y a trabajar en estrategias, pero es que la valla de seguridad espiritual no está puesta porque el principal, que es la cabeza de la iglesia, no es fuerte. O sea, los demonios llegan y dicen, oh, aquí es un terreno de juego, o sea, aquí es una cancha de fútbol, aquí podemos hacer lo que queremos. No hay ningún cerco, ningún vallado, no hay ninguna protección como tal. Y vuelvo y repito, la responsabilidad de la protección de la iglesia no depende de los intercesores. El pastor es sumamente importante. Su autoridad y su nivel de espiritualidad es sumamente importante dentro de la iglesia. Sumamente importante. O sea, normalmente yo como pastor debo de ser el último recurso que la iglesia tenga para defenderse contra los ataques del enemigo. No puede ser que sea la líder de intercesión o alguien más dentro de la iglesia. Es decir, que si están echando fuera demonios, yo debo de ser el último que llamen. O sea, la líder de intercesión no pudo echar fuera el demonio, los demás o los líderes de intercesión no pudieron echar fuera demonios. Sigo diciendo la líder de intercesión porque pues siempre he tenido a una líder ah, en el tiempo de mi ministerio pastoral, o sea, entonces está así, pero el líder de intercesión no necesariamente debe de ser el primero, o sea, el último, perdón. Muchas veces pasa así, que el pastor está, hay lugares donde el pastor está echando fuera, no pasa nada. Bueno, llamen a los intercesores que se encarguen. ¿Cómo así? O sea, ellos deben de haberse cansado y después llaman al pastor. Y si el pastor no puede, bueno, ya Cristo tiene que bajar del cielo para ayudar. Pero es algo que necesitamos entender. O sea, yo soy el protector de ese rebaño. O sea, Cristo lo es, por supuesto, pero depende del pastor que está delante. Depende del pastor que está delante. El Señor decía, o sea, que apacentemos la grey de Dios, o sea, que esté entre nosotros cuidando de ella.
cuidando de ella. O sea, tenemos que cuidar esa oveja, estas ovejas. En Hebreos 13:17 la palabra dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por sus almas, por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, o sea, porque esto no es provechoso, pero él decía que ellos son los que cuidan, velan por nuestras almas. Son estos, o sea, necesito de un pastor porque pues él está allí para velar por mi alma, él cuida. Entonces, su cobertura espiritual, cuando me pongo debajo de su manto, normalmente me cubre. Entonces, imagínate que estás yendo a un lugar y te pones debajo de la protección de alguien que no tiene autoridad ni poder. ¿Qué estará pasando? O sea, cada vez que hay ataques estás desprotegido. Es una realidad. O sea, el Señor Jesús usaba ejemplos de la vida real para ayudarnos a entender los principios espirituales. Lo mismo pasa hoy. Ahorita si Panamá está en problemas, o México, no sé, y México le va a pedir, no sé, vamos a decirlo así, ¿qué país puedo tomar? México le va a pedir a Guyana que Guyana lo proteja de un ataque de Rusia. O sea, esto no tiene sentido. Porque, o sea, no va a suceder. O sea, México, Panamá van a quedar completamente desprotegidos, porque el que viene contra ellos es una potencia. Allá, bueno, cuando ya empiezan a pensar en países como Estados Unidos, ya es otra cosa, ¿no? O sea, formar alianzas con ellos o países de la OTAN en Europa, pues ya es otra cosa, porque son ya varias potencias con bombas nucleares que podrán proteger mejor y van a ser una amenaza más fuerte para Rusia en comparación con un país como Guyana o Belice o Martinica o lo que sea, no sé, básicamente. Entonces es algo tan sencillo como esto. O sea, el que me protege de él depende muchas cosas en cuanto a mi vida. Entonces, muchas almas están luchando porque el pastor delante no tiene una autoridad bien fuerte, no está fuerte. Entonces, ¿por qué estamos viendo esto? Para que entiendas que es tu responsabilidad cuando Dios te da almas de velar por ellas. Si un alma se pierde, es tu responsabilidad. Es nuestra responsabilidad como pastores. Si un alma está luchando y luchando y luchando, no logra salir adelante, los demonios lo atormentan, entonces hay un pastor que no está haciendo su obra. Hay un pastor que no está haciendo su obra. Es muy importante, o sea, pensemos en el contexto de una grey, o sea, un lugar donde están, por ejemplo, ovejas. Pensemos en ese lugar. Imagínense, o sea, una oveja que está siendo atormentada por distintos animales salvajes que vienen. O sea, esa oveja no tiene pastor. O el pastor no está o está dormido. Entonces, si todo el tiempo son ataques y ataques y ataques y nunca mejora y nunca pasa, algo está pasando. O sea, estoy desprotegido, desprotegida, algo está pasando. Es sumamente importante entender esto. O sea, nadie podía jugar con los discípulos de Jesús. Jesús decía, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, mas yo he orado por ti, o sea, para que tu fe no falte. Cuando tú seas levantado, pues obviamente levanta también a los demás. Jesús estaba diciendo algo allí, que yo estoy velando por sus almas. Incluso Satanás ha pedido, te ha reclamado, pero yo he orado porque pues obviamente estás debajo de mi responsabilidad. O sea, no he permitido esto. En el caso de Judas era diferente. Satanás entró en su corazón por los accesos que Judas le dio y también por su avaricia. Es diferente. Pero en el caso de ataques, como sucedió con Pedro, Jesús dijo, no, aquí estoy. Ese diablo es mentiroso. Yo no lo voy a dejar atacar a este discípulo que yo tengo. O sea, es muy importante esto. Entonces, ¿de quién dependía la protección de estos discípulos? De Jesús. Cuando estaban con Jesús y venía la tempestad, ¿a quién iban? A Jesús. Maestro, maestro, nos estamos hundiendo. ¿A quién iban? ¿Sientes esto? O sea, a veces con algún pastor que yo quiero, o sea, cuando tengo una inseguridad, corro a él para, para que él me ore por mí o no sé, algo pase, pues básicamente. Naturalmente los discípulos hacían esto con Jesús. Había un peligro, Jesús, maestro, porque era como su pastor.
Más que ser su líder, era como su pastor, cuidaba de ellos. Entonces se sentía inseguridad con él. Era esto principalmente. Entonces tus ovejas se tienen que sentir así contigo. Les había comentado lo que le pasó a un ministro de mi iglesia en Cuba, que me llamó a la 1, 2 de la madrugada porque se sentía mal, decía, tengo un cáncer, imagínense, yo le hubiera dicho, ¿qué hago yo con ese cáncer? O sea, ¿cómo así usted me está llamando? Yo soy Dios, ¿ves? O sea, pero la gente naturalmente cuando sienten esa protección y ese respaldo, esa cobertura, naturalmente nos llaman. O sea, apenas sucede un problema, nos llaman. Aunque piensen que nosotros no tengamos solución para ellos, naturalmente esto nace de ellos, porque sienten que están teniendo a alguien que los está cuidando. A veces no es tan visible, pero espiritualmente hablando, sienten esa cobertura, lo que los lleva hacia usted y todo. Por eso van a ver que hay algunas almas que siempre los llaman cuando tienen problemas espirituales o cosas, porque sienten en ustedes esto. A veces usted dice, pero ¿qué ve este hermano o esta hermana conmigo? O sea, ¿qué es lo que me ve? ¿Qué le puedo ofrecer yo o qué puedo hacer por él? Pero es que están viendo esto en usted, o sea, básicamente. Entonces, si yo entiendo esto, entiendo que pues necesito fortalecerme espiritualmente hablando, porque hasta los golpes de las almas de mi iglesia normalmente deberían de pasar primero por mí antes de tocarlos a ellos. Entonces, como no hay pastor, pues el oso, el lobo pasa directamente y toca las ovejas. O sea, que yo esté así desenfocado y después vuelvo a retomar el control y voy y libro esa oveja es una cosa. Pero si la oveja está siendo maltratada o maltratado, es que yo, el pastor, no estoy haciendo mi labor. O sea, es un panorama tan claro como lo que hubiera sucedido en un rebaño real. Si el pastor está ahí firme y es un pastor fuerte, ningún mercenario, ningún lobo, ningún ladrón viene a hacer lo que quiera en esa grey. Cuando en una grey hay un desorden, hay algo que está pasando con el pastor. Entonces, entiendes también que si tienes ovejas o discípulos y hay algo que está pasando con ellos, pues obviamente hay algo que no está bien contigo como pastor o como líder o como persona que el Señor ha puesto sobre su vida. Tomo el tiempo de explicar esto porque es muy importante. Mi responsabilidad es explicar y también velar sobre las almas de estas personas. ¿Por qué? Porque al final yo voy a rendir cuentas al Señor por ellos. Si vino un lobo, a mí me han dado 100 ovejas y viene un lobo, se lleva 2, 3, 10, 20. En el caso de muchos se lleva 99. En el caso de otros pastores se lleva hasta las 100 ovejas. ¿Qué voy a decir al que me entregó las 100 ovejas? Porque Jesús, para que esas ovejas llegaran, Él pagó el precio de su sangre, pero por mis descuidos regresaron al mundo. Yo tengo una muy grande responsabilidad y tengo cuentas que rendirle a Él, porque Él hizo que Él alcanzó esas ovejas, permitió que fueran salvas y solo me dijo, tú no hiciste nada para que ellos fueran salvos. Yo lo que hago es que los vengo a poner dentro o sea, de tu lugar para que tú los apacientes. Por favor, que nadie me los robe, que nadie me los mate, que nadie los saque de este lugar. Es tu responsabilidad. Entonces, si viene el lobo y se los lleva, ¿de quién es la culpa? No de la oveja, del pastor que está encima de estas ovejas. Cuando Jesús hacía la oración sacerdotal en Juan capítulo 17, que estábamos viendo la semana pasada, o sea, el Jesús dice que a los que me entregaste, o sea, yo los he guardado, excepto el que se tenía que perder, hablando de Judas. Es decir, que Jesús sentía una gran responsabilidad para con esas almas. Él tenía que cuidarlas y protegerlas, como tú y yo realmente. Entonces, yo tengo que velar por estas almas porque son almas por las cuales yo voy a rendir cuentas delante del Señor. Por eso vamos a ver también en algunos lugares que hasta mi testimonio es muy importante, o sea, lo que yo hago, la protección espiritual que yo les brindo es muy importante porque de mi vida dependen muchas otras vidas. De mi fuerza y de mi condición espiritual dependen muchas otras personas. Y de mi crecimiento y mi nivel de madurez dependen también otras personas.
Es sumamente importante esto. Como pastor tengo que cuidar y proteger. Además, tengo que ser un guía espiritual para estas ovejas. El que les dé dirección, el que los lleva hacia un lugar en específico. El que los lleva a un lugar en específico. Es importante esto, o sea, dentro del hecho de apacentar está el hecho de no solo cuidarlos, sino también guiarlos, llevarlos a un lugar, llevarlos de un nivel a otro nivel, de un punto a otro punto, llevarlos a lugares, como decía el salmista, o sea, básicamente en lugares de delicados pastos, en lugares de reposo donde las ovejas puedan descansar. Es mi responsabilidad, pastor, como pastor, llevarlos allí. Vinieron con un matrimonio destrozado, pues es mi responsabilidad llevarlos a ese lugar de paz, donde en su matrimonio pueden descansar. Vinieron con muchos problemas y muchos tormentos. Es mi responsabilidad llevarlos a ese lugar de paz, donde ya no tengan esos tormentos, esos ataques espirituales y todo. Es mi responsabilidad. Entonces los tengo que guiar, los tengo que ayudar también y los tengo que dirigir. Es mi responsabilidad como pastor darles dirección también. O sea, que ellos sepan qué hacer, porque hay ovejas que van a venir a pedirme qué van a hacer, cuáles son los pasos que van a dar. Tienen que estudiar una carrera, tienen varias opciones, no saben qué hacer. Tienen opciones de negocios y no saben en qué enfocarse. O sea, son cosas que van a estar sucediendo y yo como pastor, mi responsabilidad es cuidar de esos puntos también. O sea, darles guía espiritual porque ellos no necesitan. Donde no hay dirección sabia, dice la palabra del Señor, caerá el pueblo. En la multitud de consejeros hay seguridad. Si el pastor no sabe darle una dirección clara al pueblo y sabia, pues el pueblo no sabe a dónde ir. Entonces, como pastor, como esa persona que Dios ha puesto sobre el rebaño que tengo, sobre los discípulos, las almas que tengo, es mi responsabilidad saberles dar dirección. Entonces, me toca a mí saber escuchar a Dios para recibir de Dios la dirección que yo le he de dar a estas ovejas, a estos discípulos que el Señor me ha dado. Ella es suma importancia. Entonces tengo que tener discernimiento y saber guiarlos también con discernimiento verdaderamente. Dicen Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Señor, o sea, el Espíritu Santo, os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. O sea, que estemos allí, pero que miremos ese rebaño, que estemos ahí al pendiente, pero también que los guiemos dentro de la tarea de apacentar, ya que los vayamos llevando a lugares donde pues tengan una mejor condición, donde puedan crecer, donde puedan, o sea, crear plataformas que los lleve a siempre subir de nivel, o sea, es mi responsabilidad como pastor. Como líder que el Señor ha puesto sobre estas ovejas. Son de las funciones importantes que yo tengo como tal. El otro tema que vamos a ver hoy es el impacto también de pastor en la sociedad, porque mi impacto como pastor no solo se limita en la iglesia, porque muchas veces llegamos a ser muy visibles, no solamente dentro de la grey, sino que fuera de la grey también, o sea, en la sociedad como tal. O sea, no hay personas que son más juzgadas que los pastores, no solo en la iglesia, fuera de la iglesia también. Entonces, como pastor, tengo que entender que tengo un impacto en la sociedad. Apenas la gente me identifican como hombre y mujer de Dios, ya. O sea, ya me ponen una marca encima, él no peca nunca, él no comete ningún error, él nunca falla, ella nunca falla, él es perfecto. Son las expectativas que las personas en la iglesia tienen de nosotros y que la gente de afuera también. Por eso, o sea, cualquier falla de un pastor, la gente lo expande mucho. Como que él no tiene derecho a fallar, son seres humanos. O sea, como todos los demás. Entonces, si yo vivo con esto en mi mente de que la gente eso espera de mí, entiendo que también tengo que tener un testimonio visible que sea agradable para las personas. O sea, el Señor nos llama a ser luz dentro del lugar donde nos ha puesto. Entonces, mi ministerio pastoral no solo se limita a las cuatro paredes de mi iglesia. En mi trabajo yo sigo siendo pastor. Yo sigo siendo pastora. En mi vecindario yo sigo siendo pastor, pastor. En mi familia yo sigo siendo pastor y pastora. En donde sea, es la única función que todos cargamos en todos los lugares, o sea, una de las únicas. El presidente es presidente
allí en el gobierno, pero dentro de su familia por lo general es papá, ¿no? En ciertos lugares. Algunos sí exageran un poco, pero muchas veces no tiene esas proporciones a veces, digo yo a veces, a veces, ¿no? El director de una empresa lo es en su empresa. Cuando llega a su casa, él es papá, él es esposo. Cuando llega en su vecindario, no es el director, él es el vecino o lo que sea. Pero el pastor es pastor en todos los lugares. Es pastor en todos los lugares. El hombre de Dios, la mujer de Dios, lo es en todos los lugares. Entonces entiendo que también, o sea, Dios me llama a ser luz, no solo dentro de las cuatro paredes, sino en todos los lugares. No puedo decir que yo salí de la iglesia y me desvestí de mi manto, ya no soy, ya dejo de ser, o sea, básicamente pastor, porque, o sea, lastimosamente, entre comillas, digo bien, entre comillas, la gente nos seguirá viendo así, aun cuando queremos deshacernos de ese manto, cuando vamos hacia otros lugares. No significa que no podemos tener otra vida, pero muchas veces la gente va a esperar esto de nosotros. O sea, es lo que van a estar esperando de nosotros. Entonces, nos toca trabajar con esto, para poder avanzar. Es bastante difícil lidiar con esto. Es sumamente difícil, pero también es muy importante saber hacer la parte de las cosas, o sea, hacer la distinción, porque a veces yo mismo como pastor debo de aprender dentro de mi familia a tratar a mi esposa como esposa, para los que tengan esposa, a los hijos como hijos y no como el pastor, para que ya haya esa armonía, porque no puedo edificar la relación familiar con mi manto y la unción que tengo, porque si no, pues no puedo jugar con los hijos, no puedo jugar con mi esposa, no podemos hacer cosas, o sea, va a ser muy difícil vivir ese tipo de vida. Entonces, tengo que saber hacer la parte de las cosas, pero tengo que entender que la gente me sigue viendo así, aun cuando no lo estoy siendo. Entonces, mi testimonio tiene que ser un buen testimonio, visible y todo lo demás. No significa que yo tengo que fingir. Simplemente significa que por más que pueda, o sea, tengo que cuidar esta parte porque pues obviamente de mí dependen muchas personas. Es muy importante este punto, es sumamente importante. Tengo influencia en la comunidad. Soy un agente de cambio. La gente a veces me miran y piensan, cuando hay conflictos, bueno, el pastor puede ayudarnos a resolver estos conflictos. La hermana nos puede ayudar. La pastora nos puede ayudar. La mujer de Dios, o sea, nos puede ayudar. Yo me he visto metido en medio de conflictos hasta de parejas, simplemente por cagar este manto pastoral. Entonces piensan que pues obviamente porque soy, incluso ni siquiera eran ovejas mías, pues que me tocaba resolver. El esposo me viene a decir todo lo que pasa con su esposa. La esposa me viene a decir, no soy su pastor, vuelvo y repito, pero me vienen a contar todo. Entonces ya la suegra viene y se queja conmigo. No sé, tal otra persona se viene a quejar conmigo y después entiendo qué voy a hacer. ¿Voy a rechazar esa responsabilidad? No. Es mi responsabilidad ver, pues si el Señor aquí me pone así también en esa condición, pues Señor, ¿qué vamos a hacer? Empiezo a dar consejería a cada uno de ellos y a orar por una reconciliación, o sea, concretamente. Pero son puntos importantes que nosotros debemos de entender. O sea que como líderes, como pastores, muchas veces cargamos ese manto incluso en lugares donde no pensamos cargarlos. Entonces, más me vale entender esto y saber que soy un agente de influencia, soy una persona de influencia y en donde sea que vaya, pues me toca ejercer esta labor como pastor y pues seguir teniendo influencia sobre estas personas. Entonces, tengo que tener esto en mente. El pastor no solo influye dentro de la iglesia, sino también tiene un papel significativo en la sociedad. Es un agente de cambio y testimonio del amor de Dios. La gente nos van a juzgar. Usted hizo esto. Usted dijo esto y se escandalizan. ¡Ey! Yo soy un ser humano. ¿Qué les pasa? O sea, a veces por más mínimos detalles, es que la gente no puede quitar esto de su mente. No puede, es inevitable. Entonces, entiende también cuando la gente te critica exageradamente, que es simplemente por lo que ven en ti. O sea, es normal para ellos, porque esperan algo más de ti, es normal. Pero aún así, o sea, pues obviamente tenemos que pedir al Señor que nos ayude. Pero si yo empiezo a entender que tengo impacto no solamente en la iglesia, sino que mi ministerio se extiende más allá de la iglesia, empiezo a saber cómo manejarme en ciertos lugares, porque pues obviamente nunca me lo quito de encima. Es muy importante esto.
Jesús decía, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es una responsabilidad que Dios nos ha dado. Entonces, a donde sea que vayamos, que dejemos fluir esto, simplemente. No escondamos lo que somos, no lo tapemos, dejemos que fluya porque somos agentes de cambio en el lugar donde sea que el Señor nos haya puesto, porque es un ministerio que se extiende siempre más allá. Hablo bien del ministerio pastoral, a veces no tanto para el ministerio apostólico como en cuanto al ministerio evangelístico y todo, pero muchas veces el ministerio pastoral se extiende mucho más allá, mucho más allá. O sea, se extiende mucho más allá. Ahorita la gente categoriza todo, dicen simplemente un hombre de Dios, una mujer de Dios, pero muchas veces el que sí siempre está muy involucrado en esto son los pastores. Muchísimas veces son ellos. Muchas veces. A los profetas la gente los ven simplemente, bueno, yo voy cuando necesito una profecía, ¿no? Pero cuando identifican a alguien con un corazón, con una vida de pastor, muchas veces la gente van, ¿qué vas a decir? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Qué hacemos? O sea, es lo que piensan como tal. Entonces, mi testimonio es muy importante. Esa integridad personal, o sea, es importante. O sea, debe de ser coherente con la enseñanza. Obviamente, tendré flaquezas, tendré debilidades, pero por más que pueda, tengo que mantener un testimonio que sea coherente con las enseñanzas que estoy dando. Mostrar esa integridad, ese compromiso, obviamente con lo que Dios me pide, verdaderamente. O sea, el apóstol Pablo le decía a Tito, o sea, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en las enseñanzas, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. O sea, es importante porque, o sea, es mi responsabilidad presentarme en todo como un ejemplo de buenas obras. Es mi responsabilidad saber controlar mi temperamento. Es que yo soy así. No, no, no. Saber controlarlo porque soy un modelo y soy luz entre las personas. La gente me ve. Es importante entender esto. Es sumamente importante. La gente me ve y por más que quiera o que no quiera, me tratarán así. Entonces, cualquier cosa lo van a ver con exageración. Cualquier cosa. Me enojé, lo van a ver mal. Les respondí de una cierta forma, lo verán mal. Esperan de mí que siempre yo sea una persona bien, recta, que nunca se enoja, que siempre tiene paciencia, que siempre ama. O sea, todo el tiempo es lo que la gente va a esperar de nosotros. Incluso los mismos cristianos, cuando ya nos empiezan a ver así, ya. Hasta ahí. El día que uno empieza a reaccionar y a contestarle de una cierta forma, ya. Usted no puede hacer esto. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Y a veces unos dicen, entonces tú tienes el derecho a enojarte y yo no, pues. No, pues que es así como nos ven. O sea, por eso la palabra dice que seamos en todo ejemplos de buenas obras. Sin quererlo, así es como la gente nos va a ver. Así es. Entonces, o yo acepto eso o lo rechazo, pero no puedo ser las dos cosas. Entonces me toca a mí, pastor, trabajar con mi carácter, lidiar conmigo mismo, lidiar conmigo mismo. Alguien viene y quiere hacer violencia, o sea, pegarle a uno, golpear a uno, mirarlo con calma. Y la gente va a decir, pero ¿qué pasó? Pero pues, toca, ¿no? Porque si el pastor empieza a responder con golpes, ya es un escándalo. O sea, es otra cosa. Si la hermana empieza a responder con golpes, la pastora, bueno, ya es un escándalo. Pero si es cualquier otro cristiano, cualquier otra oveja ahí, es diferente. Porque la gente lo ve así naturalmente. Si el pastor responde así de forma áspera, con dureza, la gente no lo toma bien. ¿Por qué? Porque ven en nosotros alguien perfecto. Es lo que ven. Y pues es bueno. Porque ellos nos están diciendo indirectamente, así es como nosotros quisiéramos o sea, ver su vida. Entonces eso me ayuda a entender que pues si tengo luchas con ira, con enojo, con distintas cosas, tengo que mejorar esas áreas y cambiar. O sea, no es algo que siempre debemos de tomar mal. O sea, es que la gente me está diciendo que yo en usted veo un pastor y en usted veo este perfil, exactamente. Entonces, es simplemente que nos están diciendo así es como yo quisiera verlo. Entonces, no lo tomemos mal. Aceptemos y
cambiemos. Pidámosle al Señor que nos ayude en estas flaquezas y en estas debilidades que tenemos. Y aparte que la gente espera ver de nosotros también justicia y misericordia, que seamos personas imparciales, personas que muestren misericordia. Y si hemos sido llamados a ser un ejemplo de justicia social y de misericordia, o sea, reflejando el carácter de Cristo en todas nuestras acciones. A Cristo lo insultaron, no devolvió. A ti te van a insultar y no tienes que devolver. Jesús no se enojó, le golpearon, lo abofetearon, o sea, escupieron sobre él, hicieron con él cualquier tipo de burla. Y él se quedó allí, no reaccionó. Es lo que espera de nosotros, es lo que la gente espera de nosotros igual. Es lo que la gente espera de nosotros. O sea, es tremendo aceptar ser hombre y hombre y mujer de Dios, o sea, aceptar el llamado que Dios nos ha dado. Y aquí en este contexto de ministerio pastoral. O sea, imagínense, si una oveja, no sé, hace algo que manche al pastor o algo que lo hace sentir incómodo, o sea, el pastor no puede tener una actitud diferente, o sea, áspera en contra de esa oveja. O sea, porque no estamos no estamos trabajando en nuestra relación desde la misma perspectiva. Entonces me toca a mí como pastor, pues, ver cómo lidiar con esto, o sea, trabajar con esto. A veces decimos, es que ellos también tienen que cambiar. No, lo tienen que hacer, por supuesto, pero yo como pastor me están exigiendo muchas más cosas, porque yo soy como el modelo, como el ejemplo que el Señor ha puesto delante de ellos. Entonces tengo que tener carácter que se requiere o no encajo dentro de esta función. Simplemente es así. O no encajo. Para que uno sea presidente de la República hay un montón de requisitos que le dan. Como presidente de la República de Estados Unidos, igual. O sea, hay cosas que ellos dejan de hacer por ser presidente de la República. Hay lugares donde ya no pueden ir. O usted aceptó el hecho de ser presidente o no. No puede decir que yo voy a ser presidente, pero voy a seguir manteniendo lo que tengo, porque la función mismo requiere de mí ciertas cosas. Cuando el sacerdote llegaba a ser sacerdote, él se acomodaba a las leyes que Dios había puesto. Había incluso un código vestimental para el sacerdote. Él tenía para servir al Señor que ponerse unas vestimentas específicas. O sea, sin eso él no podía ejercer. Dios lo podía matar, incluso. O sea, estoy tomando estos ejemplos para que entendamos que hay, cuando nosotros venimos y aceptamos ese llamado, si hemos sido llamados a esto, o sea, nosotros entramos dentro de un personaje que tenemos que asumir completamente, con, entre comillas, los pros y los contras, o sea, debemos de aceptar todo, cosas que no puedo hacer, cosas que no puedo publicar, cosas que yo no, ya no puedo, lugares a donde no puedo ir, cosas que ya no puedo manifestar. ¿Por qué? Porque soy pastor. No es por hipocresía, no es ser hipócrita, no es ser una otra persona y todo, no es aceptar lo que va con este llamado. Es precisamente eso. Y tengo que entender que es parte del llamado que Dios me ha dado como pastor. O sea, es lo que las personas también van a estar esperando de mí como tal. Y aparte que como pastor es mi responsabilidad colaborar con los demás. O sea, es mi responsabilidad. Cuando vemos Efesios capítulo 4 versículo 11 y 12 que estuvimos viendo, él hablaba del hecho de que pues obviamente esos ministerios iban a trabajar para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces entiendo que no estoy solo. O sea, tiene que haber unidad. Entonces yo trabajo junto a los demás en un cuerpo. Hoy los pastores son los más aislados. No aceptan los demás ministerios. Muchas veces pasa así. No aceptan, no le dan lugar al maestro, no le dan lugar a los profetas, no quieren darle lugar al apóstol ni al evangelista muchas veces. O sea, a veces se convierten en el centro de todo lo que está pasando. No, es una colaboración, es una colaboración y tengo que aceptar el llamado y el ministerio de los demás también y colaborar para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, es una edificación mutua. Vamos complementando nuestros dones, nuestras habilidades para que el cuerpo de Cristo sea edificado. No estoy trabajando solo, me toca colaborar, no solo con otros ministerios, sino también con otros pastores.
no solo con otros que tengan otro llamado, que sean profetas, evangelistas y todo, maestros, apóstoles, sino que también tengo que colaborar con otros pastores, porque la obra es grande, es el cuerpo de Cristo como tal. O sea, tengo que trabajar en unidad verdaderamente, porque también el hecho de dejar espacio a otros me permite llevar a la iglesia a un crecimiento integral. Va a haber un desarrollo equilibrado de la iglesia. La iglesia va a poder crecer de una forma saludable, porque está recibiendo los distintos dones, no solo de un don pastoral dentro de la iglesia. Pero muchos sienten que no, yo soy pastor, esta es mi congregación, estas son mis almas, son mis ovejas, nadie más les habla si no soy yo. Y dos, nadie más interviene aquí si no soy yo. Y tres, nadie tiene derecho de ver a mis ovejas si no soy yo. O sea, es importante tener ese celo, porque obviamente no podemos exponer tampoco a nuestras almas a cualquier viento de doctrina, a cualquier cosa, a cualquier persona, pero tampoco es que nos debemos de encerrar al punto de no permitir que las ovejas reciban de otros dones para su crecimiento. Es de suma importancia ver esto. Entonces, la labor pastoral se enriquece mediante la colaboración con otros ministerios. Es importante este punto. El apóstol Pablo decía en Efesios 4:16, de quien todos, y hablando de Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, o sea que se ayudan mutuamente según la actividad propia de este, o sea, de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, el cuerpo recibe ese crecimiento en esa unidad. Cuando hay una colaboración entre esos distintos ministerios, el cuerpo avanza mucho, mucho mejor. En 1 Corintios 12 a 14 decía, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos sus miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. O sea, nosotros somos un mismo cuerpo, todos somos útiles y todos participamos dentro de este cuerpo. O sea, es muy importante esto, es sumamente importante. Así que para resumir lo que vimos hoy, el pastor tiene funciones. Entre esas funciones está el hecho de enseñar y edificar al pueblo del Señor, cuidar de las ovejas y protegerlas, verdaderamente guiar al pueblo y tener discernimiento, o sea, darles guianza espiritual, verdaderamente. Como pastor, tengo que entender que soy una influencia en la sociedad, entonces tengo que manifestar una integridad y tengo que ser un ejemplo de buenas obras en la sociedad. Tengo que dejar, o sea, que la gente vea estos frutos, que sea un ejemplo de justicia y misericordia. Y aparte de esto, tengo que aceptar el hecho de que mi llamado no se limita a las cuatro paredes. En donde sea que vaya, cuando la gente me ven, así me identifican. Incluso en las empresas, la gente nos ve así. Y esto nos sigue en todos los lugares. En todos los lugares. La gente espera esto de nosotros. Esperarán más, mucho más de nosotros. Y por último, como pastor soy llamado a colaborar con otros ministerios. No soy una persona aislada, no soy un lobo solitario, soy parte de un cuerpo. Y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Incluso las ovejas necesitan de otros dones también para seguir creciendo, no solo del que el Señor me ha dado. Es muy importante esto. Si yo lo entiendo, voy a poder avanzar y las ovejas van a poder crecer como tal. Es todo para la clase de hoy, por eso les decía que el contenido era bien corto, preciso y conciso. Si tenemos preguntas y comentarios, lo podemos hacer ahorita. Voy a comentarles algunos libros que les recomiendo para seguir profundizando en ese tema. O sea, la Biblia temática de estudio del doctor Miguel Núñez. Si lo pueden buscar, aquí puse, pues básicamente el nombre. Las diapositivas las vamos a mandar en el grupo. Los que no estén en el grupo, si pueden pedir a la persona que les invitó, pues que les pase el link para ingresar al grupo WhatsApp, estaría bien, o sea, para que puedan recibir todos los recursos que vamos enviando, los links de los videos de las clases y todo. La guía temática de estudio del doctor Miguel Núñez es muy importante, o sea, es muy buena los comentarios que él hace también y todo, o sea, y toca temas así del ministerio pastoral también. El pastor y su ministerio de John MacArthur es uno de los libros que les recomiendo que puedan conseguir, a ver si se puede conseguir también online. Y el ministerio pastoral del pastor Derek Prime y Alistair Begg. O sea, si lo buscan por los nombres, los van a encontrar en las plataformas digitales y quizás en algunas librerías físicas estén. O sea, solo para ir profundizando en el tema como tal. Para este curso nos quedan aún 2 sesiones.
Así que seguiremos profundizando la próxima semana y la semana más arriba con el favor del Señor. Pero es muy importante que cada uno empiece a meditar en todo lo que estamos viendo y vaya aplicando lo que estamos viendo en su ministerio personal. Como tarea, estamos en la escuela ministerial. Va a elaborar un ensayo de aproximadamente 2 páginas sobre las funciones del pastor dentro de la iglesia, o sea, incluyendo referencias bíblicas, ¿no? Hablando de esto, estamos hablando de las funciones que vimos hoy, que son la enseñanza, la edificación, el cuidado y la protección de las ovejas, la guianza espiritual, pues y el discernimiento, ¿no? Que necesitamos para estas ovejas, que son 6 principalmente que vimos, pero que los repartimos en 3 grupos, verdaderamente. Pueden tomarlo, incluso si quieren agregar otras funciones que consideran que son funciones del pastor, lo pueden tomar y poner. Pero aquí estamos hablando de funciones para con las ovejas. No estamos hablando necesariamente de funciones solamente administrativas y todo, o sea, la parte de liderazgo y todo. O sea, son obviamente funciones que ellos pueden hacer, pero muchas veces el pastor puede delegar esas funciones. La administración de la iglesia, las finanzas, las capacitaciones, todo, el pastor puede delegar esto. Pero con las almas no puedo delegar el hecho de enseñarles y edificarlos. No puedo delegar el hecho de cuidarlos y protegerlos. Y no puedo delegar el hecho de poder guiarlos espiritualmente y dándoles discernimiento. O sea, esto es algo que a mí me toca hacer. Me toca hacer como pastor. Son funciones que yo tengo. Las demás pueden ser delegadas. Las demás pueden ser delegadas. Podemos tener otros administradores, ministros de finanzas, lo que sea. Pero estas funciones que vimos hoy son funciones que yo sí o sí tengo que ejercer como pastor. La siguiente parte de la tarea va a ser describe cómo un pastor puede impactar positivamente en su comunidad, proporcionando ejemplos prácticos. O sea, si tienen ejemplos prácticos de cómo un pastor puede tener una influencia o un impacto positivo en su comunidad, lo pueden poner. Y en tercer punto, pueden reflexionar sobre la importancia del testimonio público y el compromiso social del pastor en la actualidad. Hoy en día, con las redes sociales que todo lo publican, o sea, las cosas, las informaciones, las noticias negativas van súper rápidas. Entonces, ¿cuál es, según el contexto actual, la importancia del testimonio público? ¿Cuál es la importancia y el compromiso social del pastor en la actualidad? Eso es muy importante hoy en día porque cualquier error del pastor o sea, se expande rápido. O sea, la gente lo llegan a conocer al otro extremo del globo. Aparte que la gente traduce en los videos y alguien que no nos conocía ya nos conoce por nuestras malas obras, ¿no? O por nuestros errores o fallas de las cuales a veces ni siquiera no nos hemos dado cuenta. Entonces son cosas muy importantes. Usted puede reflexionar y contestar aquí. Y por último, investiga y menciona al menos 2 ejemplos de colaboración efectiva entre diferentes ministerios en el contexto que usted tiene o en la historia de la iglesia. Puede decir, por ejemplo, pues yo en mi iglesia soy pastor y me tocó colaborar en tal ocasión para una conferencia con tal otro ministerio o con tal otro pastor y el evento tuvo mucho impacto, miles de almas se salvaron y todo. O sea, ¿cómo usted, o sea, puede mencionar algún ejemplo de una colaboración que haya sido efectiva dentro del ministerio pastoral como tal? Y esto es para el próximo lunes a más tardar, antes de la próxima clase, para ir avanzando. Así que en la escuela del domingo, o sea, que es la formación espiritual, no exigimos las tareas. Aquí es importante por lo menos que las hagamos porque estamos siendo formados ministerialmente hablando. O sea, es muy importante que tengamos esa diligencia, o sea, aunque sea para nosotros mismos hacer esas tareas, para que podamos practicar lo que estamos viendo y consolidar el conocimiento que estamos viendo, aprendiendo de una forma más práctica. Y esto nos va a ayudar a crecer mucho más, o sea, en vez de simplemente estar tomando las clases y todo. Es muy importante que podamos hacerlas. Así que sí. Para los que puedan, pues si lo pueden enviar de aquí al lunes al correo, perfecto, gloria a Dios. Pero por lo menos háganlas para poder seguir creciendo y perfeccionarse en lo que estamos haciendo. Amén. Bueno, no sé si hay preguntas, comentarios que tengamos con respecto a esta sesión que acabamos de ver hoy en esta clase. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Hay algunos rostros que casi nunca vemos en clase.
¿Quién está con el dispositivo que dice Huawei Y9 Prime 2019? Solo para conocer, o sea, como no veo ningún nombre. Oh, pero el Huawei, ¿quién está? Ajá, no sé quién está detrás del dispositivo que dice Huawei. Bueno, solo para saber quién, o sea, porque no veo ningún nombre. Estos libros, o sea, estoy leyendo un poco los comentarios aquí en el chat. Esos libros aquí no los tengo en PDF, pero si los consigo, se los puedo estar enviando. Los libros que mencioné en las recomendaciones que hicimos. Ok, preguntas, comentarios. ¿Los libros están en inglés o en español también? El español también sí, Ok. están disponibles. ¿Algún comentario, alguna pregunta que tengamos? Buenas noches, amén. ¿Cómo Buenas noches. están? Bien, bien, hermana Inés. Yo tengo una pregunta. Sí. Alguien que no tenga el título de pastor o pastorado, o sea, no está ejerciendo un pastorado, Ujú. pero de una manera u otra es como ese tipo de consejera para otras personas y intercede por esas otras personas. Sí. Eso es como también abrir la puerta a como a que sea atacada Ok. espiritualmente por estar dando usted hablaba sobre que a veces las personas te buscan para que te den un consejo o porque saben que pueden confiar en ti o porque saben que van a recibir de ti un consejo basado en las escrituras. Ujú. Eh, Eso abre también como para ser atacado espiritualmente. ¿Y qué pasa cuando hay un intercesor también que está intercediendo por otra persona? También es como algo para también poder ser atacado espiritualmente. Ok. Listo. Muchas gracias, hermana ministra también del Señor. Debemos de entender primeramente que el llamado pastoral no es el título que uno recibe. Aquí muchos son pastores sin tener ningún título en la iglesia, Amén. porque inicialmente es Dios quien nos llama. Entonces, en el caso de muchos, Gloria a este Dios por llamado- eso. exacto, ajá. En el caso de muchos, el ministerio empezó incluso antes de ser reconocidos. Entonces, Ujú, por eso les decía que es fundamental que entendamos que ujú. es un llamado. Es un llamado de Dios. Exactamente, ajá. O sea, no es un título, no es una licencia, es un llamado. Entonces, si yo no tengo el llamado, pero me dan un título, no me da autoridad. O sea, porque la autoridad la recibo de Dios. Por eso hay muchos pastores que no tienen su lugar. O sea, por más que lo hayan nombrado, lo hayan puesto, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no fueron llamados por Dios. O sea, Dios no los llamó a esa función en específico. Y hay personas que no han recibido el título ni el reconocimiento, pero que son pastores porque Dios los llamó. Él puso la unción sobre ellos. ¿Ven cuando el Señor habló de Pablo que él iba a ser apóstol? O sea, que el Señor lo llamó a ser apóstol para las naciones. Él no había sido reconocido por los apóstoles, pero ya estaba el llamado sobre él y la unción de Dios sobre su vida. Entonces, si entendemos esto, vamos a darnos cuenta de que la gente nos busca porque ven en nosotros un pastor que nosotros no vemos. Así es. Así es. Las personas ven ese pastor que nosotros no estamos viendo. O sea, Ay, entonces santo. yo no puedo huir de esa responsabilidad. Me tengo que equipar para asumir esa responsabilidad. Es precisamente esto que necesitamos entender. O sea, es como una persona que haya recibido una unción profética y que empieza a tener profecías. O sea, aunque no lo hayan llamado profeta, tiene la unción y el Señor lo llamó a hacer esto. Obviamente tiene que prepararse, se tiene que equipar, pero que entendamos que el pastorado no es el hecho de que en una iglesia me den el título y que me digan, tú eres pastor. Es importante esto
para evitar desórdenes, porque cualquier persona se puede levantar hoy y decir, yo soy pastor y autoproclamarse Ujú. pastor y empezar a hacer lo que quiere con las ovejas. Pero es muy importante no olvidar el hecho de que el ministerio pastoral no empieza con el título que me dan, con la licencia que yo recibo, empieza con el llamado de Dios. Entonces hay muchos pastores que están en el ministerio, que nunca han tenido un reconocimiento, pero que en el cielo sí Dios Amén, amén. los respalda como tal. Entonces, eso es por una parte, para que entendamos que lo más importante no es primeramente el título, no es todo esto, es la Es el unción, llamado. el llamado que el Señor me haya dado. Es ese llamado, es eso lo más importante que yo necesito tener claramente. David era rey antes de subir al trono, que Ujú. había sido ungido por Dios. Como muchos aquí, Dios los ungió ya, o sea, básicamente. Entonces, solo falta que alguien lo reconozca, pero uno puede ya estar ejerciendo, porque David, con ir a la batalla y defender a Israel, estaba ejerciendo su liderazgo como rey, sin recibir ese reconocimiento. Él no tenía por qué enfrentarse a Goliat, esa era la responsabilidad de Saúl. David se fue a hacerlo, era la expresión de esto. Por eso tú estás librando batallas por esas almas sin que nadie te haya puesto como pastor o como pastora, como tal, pero sientes esa carga y esa responsabilidad. Entonces, esto es por una parte ahora. Los ataques sí o sí tienen que venir, pero eso Ujú. no debería de llevarme a pensar que tengo que soltar. No, al contrario, tiene que llevarme a pensar que me tengo que fortalecer más, porque no puedo soltar estas ovejas que Dios ya me ha dado Amén. puedo soltar. No puedo soltar estas ovejas que ya estoy aconsejando. Entonces me toca ministrarlas. Les había comentado que cuando yo empecé el ministerio pastoral, no tenía ningún reconocimiento. Yo tenía 18 años, con personas de más de 40 años viniendo a pedirme consejería. ¿Qué iba a hacer yo? No podía rechazar esas personas. Me tocó prepararme, me tocó orar, me tocó hacer distintas cosas. Fueron 3 años después, a los 21 años, que me reconocieron, que me ungieron como pastor. Pero, o sea, antes de eso, no. No, entonces, pero ejercí el ministerio pastoral por 3 años porque Dios me había puesto ahí, me dio almas, ¿qué voy a hacer? Les voy a decir, Señor, espérate, voy al instituto primero y voy a recibir primero un reconocimiento antes de ejercerlo. No, estaba allí, las almas estaban allí, ¿qué iba a hacer? Acepté el reto, lo asumí, me tocó levantarme y madurar mucho más rápido. Y pues simplemente responde al llamado, porque el que llama es el Señor. El reconocimiento vendrá después, pero yo puedo ejercer el ministerio de antemano, o sea, básicamente. Entonces, no es el reconocimiento, es esto. Ahora, ¿esto me expone a ataques? Por supuesto que sí, me expone a ataques, pero no debería llevarme a rechazarlo, porque si la gente me busca es porque ven en mí esa persona que las puede ayudar. Entonces no puedo rechazarlo. Están viendo la unción que Dios ha puesto sobre mí, que yo, yo mismo no estoy viendo quizás. Entonces Ujú. muchas veces ellos me muestran ya el llamado que Dios me ha dado y me toca asumir ese llamado, o sea, recibirlo y simplemente fluir con esto, pero me toca equiparme y prepararme. Así que el que siente esa carga para interceder por los demás, que no suelte por los ataques. Es más, es que aquí no lo estamos viendo, pero en uno de los cursos que estaremos viendo en cuanto a la identidad en las escuelas de Mm. domingo, estaremos viendo que en Cristo normalmente no debemos de estar temiendo esos ataques, o sea, normalmente no debe de haber incluso, porque cuando Jesús dijo, he aquí os he dado, o sea, poder o potestad sobre de hollar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, dice, y nada os hará daño. Nada. Amén. O sea, eso es normalmente nuestra porción en Cristo. Normalmente el diablo no nos puede dar represalias. Sentimos represalias porque en algunos momentos, quizás en ciertas áreas, estamos siendo débiles o no estamos siendo conscientes de lo que nosotros tenemos como cristianos. Entonces, no nos debería de atemorizar estos ataques ni estas represalias. Debería, no. O sea, deberíamos simplemente enfrentar y seguir avanzando porque es parte de la porción que Dios nos ha dado verdaderamente. Pero sentirlos es normal. No me debería de llevar a soltar la responsabilidad, al contrario, me tengo que fortalecer aún más para seguir asumiendo esta responsabilidad
para con las almas que Dios me ha confiado. No sé si todo está bien, hermana Ainet. Sí, 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 Perfecto. claro. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, Muy sí, aclarado todo. O sea, sí, era una pequeña duda que tenía. sí, listo. Como muchas veces no veo las caras, no reconozco a algunos. La hermana, sí, sí, la escuchamos. Pastor, bendiciones, siervo del Señor. ¿Cómo está usted? Bien, gracias al Señor. Gracias. Bendiciones para todos mis amados. Pastor, soy la pastora Dora de Medellín, Oh, vivo en pastor Adolfo. Copacabana. Yo Amén. pastoreo aquí en Medellín. Sí, Estoy con el presidente del Amén de Medellín, presidente de allá. Con ellos estoy, trabajo con el Amén. sí. Y bueno, pastor, ¿a qué quería yo llegar acá? Esto es un tema que me reta a mí, porque es la verdad lo que dices, pastor. Aquí no estamos inventando, aquí estamos hablando de una gran realidad y cuando Dios hace ese llamado, Dios no nos llama ni nos dicen, vea, usted se va a presentar como pastor Pepino o Pepina con un certificado, no, el llamado ya lo tenemos a servir a nuestro Señor y que la iglesia está a costa de nuestra costilla, de nuestro corazón, el amor. El amor nos lleva a edificar. Cuando nosotros decimos ser seres de luz, ser seres amadores de Cristo, que entregamos la vida, siervo, nosotros tenemos que renunciar a todo lo de nosotros. Como renuncié yo, siervo, estoy en este grupo por esta amada y hermosa que va a ser una sierva tremenda del Señor Jay. Jay Amén. Sánchez, eso es una siervaza del Señor. Y yo he Amén. sido una de las madres en Medellín espirituales con esa mujer. Y la Amén. amo con todo mi corazón, pastor. He Amén. estado en Panamá, he ido a Panamá, conozco al pastor, pastor Monseisbel, Oh, lo Moisés, sí, conozco a el él. profeta, ok. A la esposa, los distingo. Bueno, pastor, ¿a qué quiero llegar para todos mis amados? Lo más importante aquí, pastor, me parece muy importante la enseñanza que das. A veces cuando me puedo conectar, cuando me puedo volar, porque usted sabe que mantenemos el tiempo corto, pero que siempre hay que sacar tiempo para todo, porque Amén. esto es lo que está pasando ahora, pastor. Las iglesias llenas, 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 pero resulta que a los pastores no pueden consolidar, no pueden ayudar porque tienen tanta gente, tanta que se olvidaron del consejo de visitar las familias, de visitar los hogares. Y créeme, pastor, he pagado un precio muy alto en mi vida. Llevo 10 años en el ministerio y esto fue formada en el fuego, formada en el fuego y sigo formada en el fuego. Aún metida con Dios en todos los sentidos, en mucha santidad, siervo, porque en mi chat y en mi WhatsApp no me permito absolutamente nada. Yo me permito ser la esposa de Jehová, la hija de Jehová, la novia de Jehová, la hermana de Jehová, eso sí me permito, pero Amén. cosas que no tengan que ver con mi vida con Jehová no me las permito. Y quiero que usted me permita hablarle a la señora que hizo la pregunta, Sí, que eso que ella siente y que eso que ella hace y que si a ella la buscan para consejería, es porque el Señor la está llamando al servicio, exacto. es porque el Señor la está capacitando y por medio de su clase y por medio de todo, ella no debe tener miedo, porque mientras más guerra es porque hay unción, porque hay poder y porque estamos haciendo las cosas bien. Tiemble cuando no pase nada en nuestras vidas, Eso. pero si está pasando de todo y el enemigo nos quiere traer miedo, ruina, pereza. No, no comamos cuento que Jehová reina y Él es el gran yo soy y yo sé que nos levantará todo y nos unirá. Esto no es una casualidad, siervo. Amén. Esto es una enseñanza que usted hoy me da como siervo, porque eres un siervo tremendo del Señor amado. Gloria a El Dios. Señor va a hacer grandes cosas en tu vida, varón. Amén. Amén. Prepárate, prepárate porque va a hacer cosas grandes y poderosas porque Él ha visto ese corazón noble, ese Amén. corazón humilde, ese corazón enseñable y que Amén. te va a llevar a las naciones Amén. donde quizás muchos te han visto así, pero Jehová te Amén. ve alto y grande, varón. Que el Amén. Señor guarde su corazón, varón, Amén. porque va para grandes cosas, varón. Amén. Gracias por esta enseñanza. Te bendigo, los Amén. bendigo a todos Amén. y les mando un abrazo desde Colombia y algún día pues nos veremos. Amén. Amén. Muchísimas gracias, pastora. Gracias y amén. Recibo y recibimos todas estas palabras. Muchísimas gracias. Es un placer, un privilegio tenerla también aquí.
Y pues, bienvenida acá Muchas y gracias. gracias por esta participación. Gracias a todos y a todas por este tiempo. No sé si alguien más tiene algo que comentar, que compartir antes de cerrar. Amén, Hermana maestro. Caterine, sí. Bendiciones a todos, Dios les bendiga. Amén. Y Bendición. sí, compartiendo también un poco lo que dice, y bueno, para preguntar, la pastoradora que compartió allí el ministerio pastoral o el que sea designado por Dios a la persona, será probado por Dios, por el fuego, como dice ella, pasará el pastor o la ministra por pruebas para poder ser, como decir, aprobado en su ministerio y qué tipo de pruebas más o menos serían de acuerdo al ministerio que tenga, que pueda un ejemplo, pues que pueda pasar la pastora si es llamada o el pastor, qué tipo de pruebas más o menos pasaría. Ok. Puede estar contestando si la pastora y alguien más quiere aportar algo, también lo podemos hacer. Muchas veces las pruebas van a tener mucho que ver con, primeramente, nuestro carácter, porque obviamente el Señor para entregarnos hacia estas ovejas no solo cuenta con la unción que Él ha puesto sobre nosotros, o sea, porque lo hemos visto, o sea, debemos de ser como ejemplos de integridad. Y eso es la parte más fundamental. O sea, más que la unción, el carácter es vital. Es sumamente vital. Entonces, muchas de las pruebas tendrán que ver con nuestro carácter, nuestra integridad, nuestra santidad, o sea, nuestra humildad, el corazón que tenemos para con esas almas y distintas otras áreas relacionadas con nuestro carácter. Aparte, la paciencia que también estaría trabajando con nosotros, porque para trabajar con almas, el que no es paciente tiene que pedirle al Señor mucho más, o sea, mucha más paciencia, ¿no? Entonces, son distintas áreas donde Él va a estar probándonos, pero más que todo porque el Señor quiere que seamos pastores, como habíamos visto en la primera sesión, conforme a su corazón. O sea, no solo personas que están ahí establecidas y que ejercen la función como si, pues obviamente lo deberían de hacer por obligación, como tal. Entonces, la prueba tendrán como función ir refinando nuestro carácter para que seamos esos pastores, o sea, agradables al Señor y adecuadas para esas ovejas que nos ha dado. Y también en el área espiritual necesitamos ser probados. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer, como estaba diciendo la pastora, y como decía la hermana Ainé también, o sea, la ministra, que como pastores, como líderes, como intercesores, como personas que cuidan de las ovejas, vamos a sentir ataques. ¿Por qué? Porque son ovejas que el diablo quiere. Y pues como nosotros estamos o llevándolas a Cristo, o manteniéndolas en el Señor a través de nuestra consejería, de nuestras oraciones, de todo lo que hacemos para con ellas, pues obviamente estamos obstaculizando la obra del diablo. Entonces, él sabe que si él golpea la cabeza, las ovejas se dispersan. Entonces, nos estará atacando porque él quiere a las ovejas. Entonces, en ese ámbito espiritual, o sea, básicamente nuestra consistencia y nuestra fuerza también va a ser muy probada. Por eso les decía, en vez de huir de esos ataques de todo, nos toca fortalecernos aún más, espiritualmente hablando, para poder, o sea, es Cristo quien protege a su rebaño, por supuesto, pero Él lo hace a través de nosotros y Él trabajará con el nivel que cada uno tiene. Es muy importante. No todos tenemos la misma autoridad en el ministerio. Hay pastores que el Señor, a los que el Señor ha confiado más y multitudes porque han probado ser fieles en lo poco y también han crecido espiritualmente hablando. O sea, para poder abarcar lo que Dios les iba a dar en otro nivel, en otra dimensión. Entonces, necesito yo crecer en ese nivel espiritual. Y para eso vienen esos ataques, como para decirme, busca más, intercede más, lo que estamos haciendo está siendo efectivo, pero necesitamos fortalecernos aún más, o sea, porque los enemigos van a ponerse más fuerte. Aparte que si el rebaño crece, pues los que atacaban a cada una de esas ovejas tratarán de buscarnos porque estamos siendo como una protección para ellos, pues van a querernos atacar para que las ovejas queden sin pastor y todo. O sea, va a haber muchas áreas en las cuales vamos a ser aprobados, pero el carácter es fundamental. O sea, yo le digo a las personas, más que pedir unción al Señor, pidan el carácter. Sin carácter, la unción no sirve.
para mucho, no sirve para mucho. Con el carácter, la unción se fortalece y está más segura y puede ser más eficiente, mucho más eficiente. Entonces, Señor, pruébame, prueba mi carácter, trabaja en mí, ayúdame a ser como Cristo y ya lo demás va a ser mucho más sencillo. No sé si alguien más quiere aportar o compartir algo. Amén, Sí. pastor. Sí, cualquier cosa pues me corrige, pero Cairo, quería compartirte que hay muchas áreas, ¿no? Pero creo que una de las áreas más fuertes que vamos a pasar lo que tenemos ministerio es el área del perdón. Creo que todo como hijo de Dios, el Señor nos va a enseñar a tener ese perdón para otro, pero siento que cuando se trata del nivel ministerial, yo creo que es algo que de realmente uno quiere amar a Dios y haber recibido ese amor de Dios para poder resistir el nivel de traición y el nivel de cosas que pasan que tú tienes que perdonar, como quien dice a veces quizás lo que no fuera perdón, no tiene tamaño. En mi experiencia, siento que he sido muy probada en esa área, en el área de perdonar. Eh, Siempre, como a veces yo converso mucho con Jay, yo le digo a Jay, Jay, yo creo que yo tengo un diplomado ya en perdón. Y creo que el Señor es que te da esa capacidad. O sea, el mismo Señor te va dando esa capacidad de perdonar que va llegando a un punto que no se te dificulta. Quizás pueda de repente, te lo digo por mí, que de repente no, pero ¿cómo me hizo eso? Pero siempre cuando yo me acuerdo de dónde Dios me sacó, lo que me ha perdonado y también el aplicar el perdón en otro te va a traer bendición de parte de Dios, que es lo que yo he experimentado. O sea, al obedecer la palabra de Dios que te manda a perdonar, eso igualmente trae una bendición a tu vida. Entonces quería compartirte eso, que de mi parte es lo que siento como que sí, hay todo tipo de opresiones y de ataques, pero siento que más de esa manera, ¿no? En perdonar, dejar pasar la ofensa, en entender y tener bien claro de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y demonios. O sea, de verdad que solo la conexión con Dios y ese amor por Dios y ese amor que Él nos brinda nos va a dar la fortaleza como para poder seguir adelante, porque llega un momento que la carga se puede hacer pesada y solo Él es que nos puede ayudar a salir adelante y no detenernos. Wow. Gracias, hermana Inet. Sí, o sea, es parte de las áreas donde vamos a ser aprobados. Sí, hay muchas, o sea, es área de perdón, la humildad y todo, pero vemos que esto, cuando abarcamos esas áreas, tienen que ver con nuestro carácter. O sea, porque, o sea, el carácter de Cristo nos lleva a perdonar. Ese carácter nos lleva a ser humilde, nos lleva a amar, a pesar, pues, de la condición de las personas y todo lo que ellos nos hagan verdaderamente. Entonces, o sea, necesitamos decir al Señor, pon en nosotros tu vida, tu carácter. O sea, en todos los sentidos. Jesús a él lo estaban crucificando y decía, perdónalos. O sea, no saben lo que están haciendo. Señor, son adultos, son gente que saben, son conscientes. Personas que saben la ley, o sea, saben, están siendo conscientes de lo que están haciendo. Algunos eran romanos, no sabían nada de la ley de, de los judíos, pero aún así eran personas conscientes. Pero Jesús dice, no, no saben lo que están haciendo. No tomes en cuenta ese pecado. O sea, él pudo mostrarlo. Era su carácter, su corazón. Se humilló, aceptó este tipo de muerte mientras él no tenía la obligación de hacerlo. O sea, y Dios nos llama en su palabra a tener esos mismos sentimientos, ese mismo carácter que él tuvo, según lo que él nos dice en Filipenses capítulo 2. O sea, que tengamos el mismo sentimiento que estaba en Cristo, que él se humilló voluntariamente. O sea, básicamente no tomó el hecho de ser igual a Dios como algo, o sea, que aferrarse, sino que se humilló voluntariamente hasta la muerte de la cruz. O sea, es ese carácter que necesitamos, ser como Él. Si nosotros llegamos a ser como Él, vamos a amar a las ovejas como Él las hubiera amado. Vamos a ser pacientes con ellas, vamos a perdonarlas, vamos a servir a las almas que nos ha dado y no,
o sea, servirnos de ellas para nuestro propio beneficio. O sea, va a ser totalmente diferente. Entonces, daremos nuestra vida por esas ovejas y no buscaremos que ellos den su vida por nosotros. Es muy importante este punto. Así que pidámosle al Señor, danos tu carácter, danos tu vida, danos tu santidad y ayúdanos a ser como Cristo, porque al final Él es el pastor por excelencia. Él decía, Él es el buen pastor y es precisamente lo que estamos viendo. O sea, si nosotros somos como Él, llegaremos a ser estos pastores por excelencia que Dios nos llama a ser. Los que están ahí protegiendo a las ovejas, cuidando y dándolo lo todo pues para ellas verdaderamente. No sé si alguien más quiere comentar algo o quiere compartir algo. Si no, vamos a estar cerrando esta sesión, este tiempo. Vamos a cerrar el momento. Vamos a mandar estas diapositivas en el grupo. Si estos libros que se recomendaron, que hemos recomendado, están en formato digital, vamos a compartirlos. Si no, lo que haremos es que vamos a mandar referencias donde pueden conseguirlos para que puedan profundizar con respecto a este tema del ministerio pastoral como tal. Pero igual estas diapositivas vamos a compartirlas en el grupo y también estaremos compartiendo el link del video, de este video, para que lo tengan allí si quieren volver a ver esta sesión también, que lo puedan, que la puedan ver concretamente. Así que gracias a todos. No sé si hay alguien más. Am, ah, Vamos a pedirle a la pastoradora si puede ayudarnos cerrando en oración y orando también por la próxima clase que estaremos teniendo el próximo martes. Que el Señor nos siga guiando, pues. No sé si me escuchó. ¿Me escucha? Ok. Hermana Catherine, ¿puede orar? Creo que se desconectó la pastora. Para cerrar este tiempo y entregar la próxima clase en las manos del Señor también. Amén, Maestro, gracias. Padre, Señor, te damos gracias, amado Padre, por este tiempo maravilloso, Señor, por estas enseñanzas, Señor. Te damos gracias, Señor amado, por nuestro hermano Guy, Señor, por usarlo, Padre. Lo bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Bendigo a cada hermano que se conectó hoy, Padre mío, y yo oro, Espíritu Santo, para que tú nos sigas dando, Señor, la sabiduría, para que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, en todo tiempo, para que nos capacite, Señor, y para que nuestra fe no falte, Padre. Señor, oramos, Padre, para que tú, Señor, guardes nuestros caminos, Señor, para que tú sigas desarrollando ese carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, porque sin ti nada podemos, Señor. Dependemos totalmente de ti, Señor amado. Señor, sigue dándole sabiduría a cada uno de mis hermanos, Señor, entendimiento, Señor, y ábrenos, Señor, los ojos del entendimiento cada día, Padre, para que sepamos a la esperanza que usted nos ha llamado, mi Rey. Señor, bendecimos este tiempo, Señor, y oramos para que esta enseñanza quede retenida, Señor, en nuestro corazón y para que la pongamos por práctica, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te doy gloria, te doy honra, mi Rey eterno. Gracias por escogernos, Señor, porque no fue, Señor, que, Señor, nosotros te buscamos a ti, sino que usted nos escogió a nosotros, Señor, porque tu amor es grande, Señor, tu amor ha sido grande para cada uno de nosotros, Señor. Guárdanos, protégenos, Señor, contra cualquier acechanza del enemigo, Padre mío. Señor, que tus ángeles acampen alrededor de cada hijo tuyo, mi Rey, de cada hija tuya. Señor, protégenos, Señor eterno. Guárdanos, Señor, y que la sangre de Cristo esté derramada sobre cada uno de nosotros, mi Rey. Protege, Señor, a nuestro hermano Guy, Señor amado. Guárdalo, Señor. Guarda su ministerio. Protégelo, Señor. Suple para sus necesidades, Señor. Siempre que sea usted, mi Rey amado, obrando en su vida, mi Rey. Lo bendecimos, Señor, y bendecimos este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Gracias a todos, a todas. Bendiciones, que tengan una excelente noche. Y nos vemos Dios mediante en la próxima clase, el próximo martes. Bendiciones. Si quieren despedirse abriendo sus micrófonos, también lo pueden hacer. Amén, gracias. Amén. Bendiciones. Amén, bendiciones. 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 Bendiciones, buenas noches para todos. Mami, ¿choqué helado? ¿Qué helado? Ok, te estoy diciendo un lado, pero hay